Hola, ¿cómo están? Abrimos el espacio de bien vivir del programa para transitar juntos estas claves que nos ayuden a estar mejor. Hoy traigo un tema que viene resonándome en mi cabeza mucho en estos últimos días. A menudo escucho en los talleres o escucho en las consultas personas que al hablar de sus problemáticas lo hacen en este sentido. Mira, me dicen, mira, no es que yo quiera ser víctima, pero tal cosa. O no es que yo me quiera hacer la víctima, pero cuando me sucedió tal cosa, ¿sí? Entonces, a veces solemos confundir el ser víctima con victimizarse. Ser víctima y victimizarse son dos cosas totalmente diferentes. Ser víctima es una experiencia, no la elegimos. Es una experiencia por lo general traumática, que puede llegar a tener que ver con accidentes, con una enfermedad, con maltrato, con distintas formas de abuso. No elegimos ser una víctima. Algo sucedió y hubo una situación en donde tuvimos ese rol. La situación nos puso en el rol de víctimas. Fuimos frágiles, vulnerables ante una determinada situación traumática. En cambio, victimizarse es muy diferente. Victimizarse sí es una elección. Y aquí se abren, yo te diría que dos posibilidades. Hay distintos modos de victimizarse. Una forma de victimizarme es que yo haya sido una víctima de alguna situación violenta, por ejemplo, y que siga quedándome en esa situación a través del paso de los años, y es como si yo hubiera elegido encerrarme en una habitación a contarme la historia del dolor una y otra vez, quedarme en el resentir, como volver a pasar la película de esa historia una y otra vez. Ese es un modo de victimizarme. Otro modo de victimización es cuando exageramos rasgos, exageramos aspectos de una determinada situación y por lo general ese tipo de victimización se hace con fines de manipulación. En ambos casos, victimizarse va a cumplir con una característica en común, la de culpar a otros para no asumir responsabilidad por mi propia vida. Cuando hablamos de responsabilidad, no estamos hablando de culpa, ¿sí? Cuando se habla de situaciones traumáticas, ojo porque esto se puede confundir. Hablar de responsabilidad por la propia vida es hablar en el verdadero sentido etimológico de la palabra. La palabra responsabilidad nos habla de nuestra habilidad para responder por las cosas de nuestra vida, para hacerme cargo, para estar yo a cargo de mi propia vida. Esto es responsabilidad. Cuando yo me quedo en el victimizarme, lo que hago muchas veces es utilizar la narrativa de eso que sucedió como una excusa para explicarme y explicarle a otros por qué no avanzo en la vida, ¿sí? Por eso victimizarse es una elección. Y en todo caso, como te digo miles de veces en este espacio, la vida es un proceso. Y más allá de cualquier idea romántica que nos hayan transmitido, la vida a menudo es injusta. Y a menudo en la vida suceden cosas que no son insatisfactorias. Mira, hace algunos años abrazo como práctica y como filosofía la psicología budista. Y
uno de los fundamentos principales del budismo, las 4 nobles verdades, la primera de estas 4 nobles verdades, de hecho, dice, todo en la vida es dukkha. ¿Qué significa dukkha? Dukkha significa insatisfacción, dolor. Lo que nos viene a decir el Buda desde hace 2600 años a esta parte es precisamente esto. A menudo en la vida nos van a pasar cosas. El tema no es qué nos pasó. El tema es aparecer nosotros en nuestra propia historia, tomando las riendas de nuestra propia vida, haciéndonos cargo. Y lo que sí nosotros podemos hacer, si bien no pudimos elegir que nos pasara lo que nos pasó, pero sí estamos en toda nuestra plena capacidad para responder por ello. Nosotros tenemos la responsabilidad de si construimos con los ladrillos de esa historia una cárcel donde nos quedemos allí encerrados, o si con eso que nos pasó construimos una rampa de lanzamiento a una versión más fortalecida de nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, de esta manera. En primer lugar, obrando de forma inversa a la que solemos responder en forma automática. Cuando suceden cosas desagradables, lo primero que nos nace es huir de eso. Pues no, quedarnos a abrazar esto que nos pasó, reconocer que esto nos pasó. Porque la víctima será necesario que emprenda un proceso. Este proceso, por supuesto, cuando estamos hablando de hechos traumáticos, requerirá de ayuda profesional. Pedí ayuda. Pedí ayuda, recorré terapeutas de las distintas corrientes, de las distintas disciplinas. Y ¿sabes qué? A la hora de buscar un terapeuta, toma en cuenta que esa persona es una persona que está en una tarea de servicio. Por lo tanto, búscalos y no pares hasta encontrar ese terapeuta con el que vos te sientas absolutamente cómodo. Es muy importante que esto suceda. Hoy en día hay muchas corrientes terapéuticas, además, que están especializadas en trauma, dependiendo de cuál sea el tema que hay allí para resolver. Ahora, la víctima, cuando empieza a tomar las riendas de su vida en sus propias manos, inicia un proceso de transformación. Y si bien en algún momento de nuestra vida pudimos haber sido víctima de hechos violentos, la víctima en el proceso se termina convirtiendo en un sobreviviente de. ¿Cómo dejamos de victimizarnos? Reconociendo que pasó lo que pasó, viendo qué podemos hacer hoy, qué recursos nos hizo falta y de qué manera hoy nosotros nos podemos dar esos recursos, pidiendo ayuda y eligiendo transformar eso, eligiendo que esa historia sea una rampa de lanzamiento a una versión más fortalecida de nosotros mismos. A menudo, como te dije, cuando hablamos de situaciones de victimización, va a ser necesario que el proceso lo hagas con un terapeuta al lado, que te acompañe, ¿sí? Difícilmente lo puedas hacer solo, pero no somos lo que nos pasó, somos lo que hacemos con eso. Hay miles de historias de resiliencia dando vueltas. Como te digo siempre, no estás sola, no estás solo. Somos red. Y si sana uno, sanamos todos.